Pues muy buenos días. Estamos hoy nuevamente con un gran amigo conocido de muchísimos años, el maestro Armando Alonso Navarrete, coordinador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la UAM en Azcapotzalco. La verdad es de que estamos muy contentos porque es la primera vez que tenemos pues, una personalidad enfocada 100% al tema metropolitano. Ahorita nos va a platicar cómo se está integrando al tema y cómo en realidad tiene todas las visiones y el pensamiento para poder apoyar este gran concepto que está prácticamente latente en México desde los años 40. Bienvenido, por favor, coméntanos un poquito de cómo te ha llevado la vida a ese tema y sobre todo tus medallitas profesionales, que yo sé que son muchas porque sé que has empezado a trabajar desde muy, muy joven. Entonces, por favor, platícanos un poco, coméntanos. Claro que sí, Sofía. Bueno, pues comenzaré por agradecerte la invitación a este espacio. Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar. Bueno, ya nos habíamos visto, ¿te acuerdas? En algún evento en la casa del ingeniero Claro que sí. Rafael Galván. Me parece que justamente en estas discusiones sobre la aprobación del Programa General de Desarrollo y del PGOT, en fin. Pero celebro que tengamos esta oportunidad de volver a encontrarnos, de intercambiar opiniones y te agradezco mucho que me hayas considerado para esto. Bueno, pues les cuento que yo soy egresado de la UAM Xochimilco, de la licenciatura en diseño de los asentamientos humanos. Comencé a trabajar en el programa de investigación de estudios metropolitanos hace muchos años, cuando todavía no era un programa, era el grupo de estudios metropolitanos. Y bueno, ahí me empecé a formar como investigador. Después, por azares de la vida, eh, me desvié un poco de ese camino y me metí más a cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de paisaje, con el diseño arquitectónico, en fin, aunque no me despegué en su totalidad de los temas urbanos, porque estando ya en esas tareas, pues estuve haciendo proyectos relacionados sobre todo con el diseño y construcción de espacios públicos, ¿no? Entonces ahí estuve haciendo, haciendo varias cosas y el año pasado, en febrero, el comité del programa de investigación, pues decidió designarme coordinador de este programa y fue de esa forma que me reincorporé, que me reintegré al buen camino de los estudios sobre la ciudad, sobre el fenómeno metropolitano. Y bueno, pues aquí me tienen de vuelta. Soy profesor titular de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco. En mi casa, digo, me gradué de Xochimilco, pero ahora estoy adscrito a la unidad Azcapotzalco. Estoy en el departamento del medio ambiente y sigo siendo miembro del área de investigación de arquitectura de paisaje. Ahí en esa área justamente nos hemos hecho acreedores a 3 premios a la investigación. Es un área, podríamos decir que relativamente joven, pero con una buena producción académica. Eh, bueno, antes cuando fui alumno en Xochimilco también me dieron un premio a la investigación por un trabajo que hice justamente que tenía que ver con cuestiones urbanas en el pueblo de Santa María Tepepan, que creo yo que fue también uno de los aspectos detonadores para que yo mantuviera o acrecentara mi interés por los estudios sobre la ciudad. Y bueno, pues siendo profesor, pues escribo algunas cosas, hago por supuesto investigación. En 2020
publicamos un libro que se llama Legislación y Paisaje, un debate abierto en México, que fue reconocido con el primer lugar en la categoría de trabajos teóricos, en la categoría de trabajos teóricos en la cuarta Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje. Y bueno, pues como les decía, ahora por supuesto, sigo dando clase en la unidad Azcapotzalco, pero ahora estoy pues al frente del programa de estudios metropolitanos y retomando este interés, retomando este sabor por mirar a la ciudad, por tratar de comprenderla, de entender sus procesos históricos, sus limitaciones, sus potencialidades, en fin. Así que, cuando gustes, Sofi, podemos comenzar con esta conversación. Yo sé que tú eres experta en el asunto, sé también que muchos de quienes nos van a estar mirando seguramente conocen más del tema que yo y tal vez esta es una nueva oportunidad para intercambiar puntos de vista, para plantear nuestros enfoques. Discutir es bueno porque también nos permite la confrontación de ideas y da espacio a la retroalimentación, ¿no? Así que cuando tú me digas, comenzamos, Sofía. No, no, es que yo a la mente es que tú eras parte del equipo de lo que es ahorita el sistema de información urbana en Seduvi, ¿no? Y eras de acá, los grandes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente fue una postulación magnífica la que ya tienes, porque tú conoces ahora sí que la zona metropolitana más grande del país, que es la Ciudad de México con felicidades, yo sé que ya tienes un buen rato trabajando sobre el tema. En la última vez que nos vimos sobre para poder tener el tema de los planes y programas, y ahí es donde ahí donde se tocaron por primera vez, creo, con Juan Ken, contigo, y yo creo que es importante que sí, definitivamente eso que estás haciendo, esa tarea de exponer el tema metropolitano dentro de la ciudad y dentro de todos los conceptos que acá mencionas, que tanto se puede uno cree que está más con politos y viene toda la temática. Entonces, sí, después, si quieres, o sea, es una pequeña parte del tema de paisaje que sí es muy, muy, muy interesante, la verdad, ¿eh? Y más para los temas metropolitanos, lo puedes complementar 100% y casi, casi ni lo notaríamos. Entonces, yo creo que ojalá podamos tener otra conversación sobre el asunto. Pues mira, la primera pregunta, ¿cuál fue el origen del concepto metropolitano y de las zonas metropolitanas en México? ¿Cuál es ese origen? ¿Con quién empezó? Ok, fíjate que la historia urbana en México también es un tema muy, muy apasionante. Yo creo que para responder a esta pregunta hay varias posibilidades, es decir, puede haber varias respuestas. Si miramos hacia la academia, autores como Edmundo Flores en el capítulo El crecimiento de la Ciudad de México, causas y efectos económicos de su Tratado de Economía Agrícola, editado en 1959, se refiere al crecimiento metropolitano como un fenómeno vinculado estrechamente al desarrollo de la agricultura, fíjate. Es un trabajo muy, muy interesante. Es una contribución, la verdad que a mí me llamó mucho la atención revisar este trabajo. Es un trabajo
pues de hace varias décadas, pero que considero yo estaba muy adelantado a su época en términos de cómo miraba Edmundo Flores el desarrollo, el incipiente desarrollo de la Ciudad de México. Es este librito que para Ok, mí es una joya. Ya, si quieren, luego lo compartimos a través de tus sí, claro. medios. Pero Genial. es una Aquí publicación. ponemos los links. Sí, sí, es una publicación muy padre que además trae unos mapas también muy interesantes, ¿no? Y fíjense que Edmundo Flores señalaba que, y esto me lo va a permitir leer, porque me parece que es una definición pues muy acertada desde mi punto de vista, y luego ya veremos la definición que construyó este consorcio Cedesol, CONAPO, INEGI, que es la que actualmente prevalece y en la que tú estuviste trabajando también, Sofía, hace algún tiempecillo, ¿no? Edmundo dice que, o decía que la región metropolitana no es una zona geográfica con linderos precisos. Es una agrupación de centros poblados que circunda a una metrópoli y que funciona como un todo gracias al transporte motorizado. Cada región se organiza alrededor de una ciudad central o matriz locacional dominante, donde se hallan las instituciones y servicios que la surten y la integran con otras regiones. Los centros de segundo orden raramente tienen una estructura institucional o de servicios completa y dependen de la matriz capital para sus funciones más especializadas. Introduce conceptos que no se manejaban en ese momento, ¿no? Dice que estos centros ejercen influencia en sus propias inmediaciones mediante un sistema radial de caminos y a distancias mayores por ramales aislados que desembocan en diferentes pueblos, cada uno de los cuales es, a su vez, un centro local de rutas radiales. El ámbito de la región metropolitana cesa donde termina la influencia de la ciudad central. Vamos a encontrar muchas semejanzas con esta definición conceptual más contemporánea de este ejercicio metodológico que se llama la delimitación de las zonas metropolitanas de México, ¿no? Este trabajo de Edmundo Flores se apoya a su vez en una contribución de Roderick Duncan Mackenzie, que este trabajo se llamó La Comunidad Metropolitana y fue publicado, ojo, en 1933 en Estados Unidos, por supuesto, que es donde nace el concepto de zona metropolitana. Pero chequemos la fecha, 1933. Por estas fechas, la Oficina del Plano Regulador de la Ciudad de México, a cargo de Carlos Contreras, elaboró y publicó un mapa que se llamó Proyecto de Zonificación Futura del Valle de México, con una visión eminentemente regional, yo diría que tal vez metropolitana, pero sobre todo ambiental. Y recordemos que la Oficina del Plano Regulador era una dependencia del gobierno, ¿no? Entonces empezaba a introducirse, a infiltrarse, diría yo, el concepto en el pensamiento institucional. Ya se había insertado en el pensamiento académico, pero estaba trascendiendo esta esfera para pasar a lo institucional. Algo también muy importante que me parece en el enfoque de Edmundo Flores es que él evitaba juzgar a la ciudad como una entidad autónoma y al contrario aseguraba que limitar su análisis solamente mirando a la ciudad como un ente aislado llevaba a otros autores a pensar que los males que aquejaban a la ciudad se producían ahí mismo, sin pensar que estos tienen un origen disperso y obedecen a fuerzas que dice Edmundo Flores que operan en el conjunto de la economía y del territorio nacional, ¿no? Es una visión también de conjunto. No es la visión que mira a la ciudad como una entidad aislada que produce sus propios problemas. Él la mira como una entidad que depende de lo que pasa en el conjunto del territorio nacional, ¿no? Hay tensiones entre regiones, hay
hay que distribuir, por ejemplo, un presupuesto nacional en zonas prioritarias, en fin, hay una serie de aspectos que intervienen en esto. Por lo tanto, la Ciudad de México no, como dirían en el norte, no se manda sola. Eh, Depende de muchos aspectos que ocurren en en el entorno nacional. Pero fíjense que desafortunadamente esto parece que era desconocido o por lo menos no era considerado por algunos gobernantes de la época, como Gustavo Ernesto Peralta Uruchurtu o Ernesto P. Uruchurtu, que fue jefe del Departamento del Distrito Federal entre 1952 y 1966. ¿Por qué hago alusión a Uruchurtu? Porque durante su gestión es cuando se da o cuando nace o se consolida, vamos a decirlo así, el proceso de metropolización de la Ciudad de México con el Estado de México, ¿no? Y es Uruchurtu quien, a pesar de haber impulsado una vasta política de modernización y moralización de la vida urbana en México, fíjense que trató a toda costa de que se diera esta conurbación física entre la ciudad y el Estado de México. Hizo varias cosas muy raras. Por ejemplo, un camino que conectaba la Ciudad de México con Huixtilucan, lo mandó cerrar porque él no quería que se diera ese intercambio entre la Ciudad de México y el Estado de México. Detuvo muchos años la construcción del plan maestro del sistema de transporte colectivo del metro. No estaba de acuerdo con el metro porque él sabía que eso iba a detonar el crecimiento, ¿no? Entonces, hizo todo lo posible porque durante su gestión no se llevara a cabo el metro. Pero consiguió, negoció, era un político muy, muy hábil, negoció que gran parte de los recursos o de la inversión pública se dirigiera a la Ciudad de México para modernizar su planta productiva y con ello atrajo un gran volumen de población y por supuesto desató, contrario a lo que él quería, desató este proceso de urbanización, ¿no? Paradójico. No quería, pero él estaba haciendo con su política urbana, él estaba sentando las bases para que ocurriera esto, ¿no? En fin. Eh, Fíjate que sí, 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 sí. está súper es especial la línea de tiempo que acabas de plantear. Yo nada más le agregaría la de Luis Uniquel, que Luis Uniquel quizás fue uno de los teóricos más importantes porque él después de la Escuela de Chicago, junto con la teoría de los umbrales, arma de por qué se arman las zonas metropolitanas, primero en México, sobre los puntos y los hitos económicos que son los que detonan, y lo acabas de decir definitivamente, la parte de la movilidad. Entonces, una zona metropolitana tiene todo que ver con la movilidad y la parte de producción. La producción ya sea industrial, agrícola o de plano la comercial. Entonces, sí, definitivamente está súper interesante esa línea de tiempo. Yo creo que después estaría bien ya ponerla en un Sí. gráfico en tus múltiples estudios porque sí está muy, muy interesante. Entonces, ¿en qué década comenzó? Podríamos decir, en México, ¿en qué década? ¿Sí estás de Sí, acuerdo? sí, mira, tienes mucha razón. Otras contribuciones muy, muy importantes al estudio del fenómeno metropolitano tienen que ver con Luis Uniquel en 1976, con los trabajos de María Eugenia Negrete y Héctor Salazar y Boris Greisbord en 1986 y luego con las contribuciones de Jaime Sobrino en 1993, entre muchos otros, ¿eh? Pero estas creo que son las que van marcando los diferentes puntos de inflexión, ¿no? Esto visto desde la óptica académica, pero si miramos hacia la cuestión jurídica, en la Ley General de Asentamientos Humanos que se decretó en 1976, el fenómeno metropolitano no aparece, no está considerado, no está ni siquiera en el glosario de términos. En su lugar se habla del concepto de conurbación física, que era otra forma de mirar el fenómeno. Todavía no sabíamos de qué se trataba. Lo podíamos ver, lo podíamos observar,
pero no existía eh, eh, esa base teórica, metodológica para entenderlo de esta manera, ¿no? Luego ya en la reforma que sufre esta ley, una reforma muy fuerte, en 1993, ahí sí ya se incorpora el concepto, pero prevalece solamente para efectos de instrumentar los alcances de esta ley. La idea de conurbación o de unión física. O sea, sí se integra el concepto en el glosario de términos, pero ya en el cuerpo de la ley no aparece, No no tiene, parece. sí, no tiene ninguna relación, ¿no? Esta idea de conurbación o de continuidad física es la que todavía mantiene esa posición, ese lugar. José Luis Soberanes Reyes, en su libro La Reforma Urbana del 93, él decía que era necesario actualizar el marco jurídico de los asentamientos humanos y ajustarlo a la realidad económica y social del país. De acuerdo. Nada más que recordemos que esta fue una realidad sacudida por las reformas al 27 constitucional promovidas por Salinas de Gortari. Recuerdan que esto desató cambios tremendos en la constitución del sistema urbano nacional, en la expansión de las ciudades, en la ocupación de grandes proporciones de suelo de propiedad con régimen de propiedad social, es decir, Los generó latifunios. un cisma esto, ¿no? Entonces, sí, tenía razón Soberanes, pero yo lo relaciono justamente con estas cuestiones. Ahora, en fechas más recientes, ya en esta ley de 2016, que incluso cambia de nombre, se abren nuevos caminos para la consideración, ojo, política, jurídica e institucional del fenómeno metropolitano. Se han reformado en distintos momentos, especialmente entre 2018 y 2021, ha sufrido varias reformas que considero yo importantes y una buena proporción de estas reformas justamente tienen que ver con la cuestión metropolitana. Pero creo que esas reformas están en el papel, pero todavía no trascienden esa idea. Creo que todavía nos falta un poquito entender la verdadera importancia del fenómeno metropolitano y me refiero no solamente en el ámbito del político, también en el ámbito institucional. Parece ser que falta un poco por darle la importancia que merece, ¿no? Y ya por último, pasando a la cuestión institucional, creo que este ejercicio del que hablábamos hace un rato, este ejercicio de la delimitación de las zonas metropolitanas de México que comienza en 2000 y luego se repite en 2005 y luego posteriormente en 2010 y luego en 2015 y que se extraña en fechas más recientes, creo que es una forma de mirar cómo a nivel institucional se acepta oficialmente que existe el fenómeno. Antes se hablaba de él, pero no aparecía en ningún instrumento de carácter institucional, ¿no? Entonces, este consorcio conformado por la Sedesol en su momento, el CONAPO y el INEGI, creo que es un buen paso para sentarse a discutir de qué va la cuestión, qué entendemos por lo metropolitano, cómo lo vamos a caracterizar, qué es metropolitano, qué no es metropolitano, qué criterios vamos a utilizar. Es decir, la discusión se abre, ajá, y permite que haya este intercambio de opiniones, que haya esta retroalimentación. Y aquí coincido justamente con lo que tú decías al principio, Sofía. Justamente en esta primer publicación se señala que en México se reconoce que el fenómeno metropolitano hace su aparición en México desde más o menos 1940, ¿no? En las ciudades de México, si no me equivoco, Monterrey, Torreón, Tampico y Orizaba, Córdoba, esta conurbación Exacto. que ha existido desde hace muchísimos años, ¿no? Así es. Entonces, la definición del fenómeno metropolitano que aparece en este ejercicio metodológico es la que prevalece todavía en nuestros días, como lo podríamos ver un poquito más adelante, ¿no?
Perdón que me haya extendido, pero Oh, no, está perfecto. es muy importante entender a veces el origen de las cosas, ¿no? Sí. Porque como lo dice Edmundo Flores, es importante comprender las causas y los efectos de las cosas. Y qué bueno que mencionaste el trabajo de Edmundo Flores, porque fíjate que él es el que en realidad da la pauta en México. Es la Ujú, década de los 40, ujú. en 1933. Entonces, yo creo que estuvo genial que hayas mencionado, yo creo que el primer trabajo que se menciona, la parte rural y la parte urbana, se delimitan y también hacen una diferenciación, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos decir que empezamos desde los 40. Sí, sí, empezamos desde los 40, aunque eh, sabemos que existe el fenómeno, pero no lo decimos abiertamente, ¿no? Después pasa un tiempo y empezamos a decirlo, aunque ya estamos convencidos de que existe el fenómeno. Y va evolucionando en estos términos, o sea, poco a poco lo vamos aceptando en diferentes esferas de la vida pública, ¿no? En la parte académica, en la parte institucional, en la parte legislativa, etcétera, ¿no? O sea, es un fenómeno que va permeando el pensamiento también de la época, ¿no? Y es algo importante. Eh, es algo importante porque es la única manera en que en que una cuestión puede colarse al interés de la opinión pública. Y la opinión pública es fundamental para la conformación de las agendas públicas también, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, en la medida que un fenómeno como este no resulte de interés para las personas, por supuesto, para los políticos no tiene ningún caso. Bien, definitivamente. Uh -huh. Acabas de dar en el clavo por qué muchas políticas públicas no se crean, porque la gente no las solicita. Exacto, Efectivamente. exactamente. Por eso los europeos tienen cambio tras cambio tras cambio, los chinos igual, cambio tras cambio, porque ellos tienen su buzón, los chinos tienen un buzón de quejas, ¿no? Ellos no andan haciendo faramaya, pero los europeos sí se meten, hacen hasta incendios callejeros, pero finalmente son escuchados. Y nosotros no, nosotros somos pasivos. Entonces, sí, definitivamente le acabas de dar en el clavo. Ojalá y los que nos estén escuchando lo tomen en cuenta porque hay que solicitar, hay que hablar, hay que necesitar las políticas públicas. No, hombre, genial, genial. Ya no me, ya más bien me callo. Ay, fíjate que acabas de decir algo muy, muy importante. Eh, Esto que estamos haciendo ahorita es un vehículo muy importante para socializar estas cosas, Así para que la discusión se salga del límite de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Para que cualquier persona que entre a YouTube o al Facebook pueda mirar el tema, tal vez le llama la atención, eh, se queda ahí unos minutos mirando la discusión y comienza a interesarse, comienza por lo menos a informarse y luego lo comentará con otros y luego tratará de investigar un poco más, en fin. Creo que eh, hablo como académico. Creo que a los académicos nos ha faltado un poco llevar estos conocimientos, socializarlos más, darles una difusión más amplia, compartir estas cosas con la ciudadanía, con las personas, con el vecino, con quien tú quieras, porque pues, mantenemos muy en petit comité estas ideas, estos conceptos, y pues ahí guardaditos no hacen mucho efecto. Entonces, la Y yo agenda, desde sí, el planteamiento un poco ahora ya empresarial, pues ¿para qué nos sirven estos temas metropolitanos? Les voy a decir para qué nos sirven. Para poder tener empleo, para poder traer inversiones, para poder obtener un vínculo regional económico más fuerte. ¿Por qué? Porque como ahorita saben, Santa Catarina en Monterrey
está trayendo una inversión multimillonaria de Tesla, pero no es de a gratis, es porque ya existe un sustento urbano que pueda en realidad enriquecer esa inversión y hacerla prosperar. Entonces, si nosotros como mexicanos no tenemos fuertes nuestras áreas más pobladas, porque en realidad esas son las zonas metropolitanas, son las zonas donde hay más población, donde hay más enriquecimiento del capital humano, podríamos decir, del fantástico de la fantástica creación del ser humano, porque cuando un ser humano se reúne con otro, como ahorita yo con mi estimadísimo Armando, vienen estas ideas que no se habían planteado a lo mejor en ningún otro panel, pero finalmente es una multiplicación creativa. Entonces, sí, necesitamos que se abran estos temas metropolitanos y yo creo que ya tenemos una cabeza que va a funcionar, yo creo que magníficamente en este tema y la vamos a seguir y la vamos a apoyar. Bueno, continuamos. Otra pregunta, ¿puedo? Sí, claro, claro. Entonces, en el tema de las leyes, por ejemplo, ¿te acuerdas de la primera ley de asentamientos humanos que bien lo acabo de decir? Nada más se dieron conceptos, pero no se integraron dentro de. En la nueva, en la de 2017, te lo digo porque fui parte del equipo de las que hicimos modificaciones y ahí tratamos de hacer pues 2 o 3 capítulos muy relacionados al tema, donde tratábamos de incluir la parte comunitaria a las tomas de decisiones y a la gobernanza, que en este caso está muy complicada porque los niveles de gobierno que se involucran en una zona metropolitana, porque como ustedes saben, una zona metropolitana es una zona que puede ser un municipio o pueden ser varios municipios o pueden ser un estado, pueden ser varios estados y estos están pues en la cabeza de la parte federal. ¿Tú cómo ves cuáles fueron en realidad estas reformas benéficas en relación a las dos leyes? A lo mejor ahorita te hice el comentario de la gobernanza, pero yo creo que tú lo debes tener más teórico en la parte física. ¿Cuáles fueron esas diferencias, mi estimado Armando? Bueno, fíjate que hay en la versión vigente de la ley hay muchas reformas. Además de la gobernanza, hay otras importantes. Voy a tratar de irme en cierto orden porque yo identifico varias, Sí, varias, sí, sí, sí. varias contribuciones, varias cosas que nos ayudan a clarificar responsabilidades, atribuciones, procedimientos, etcétera. Aspectos que cuando no son suficientemente tratados en una ley dejan vacíos legales y esos vacíos legales, esas lagunas jurídicas, han hecho mucho daño a la planificación urbana en México, ¿no? Como todos sabemos, hay intereses. O sea, la ciudad, las zonas metropolitanas no solamente conglomeran a personas y actividades económicas y funciones, etcétera. También todos los intereses económicos, sociales, culturales, políticos, ven en la ciudad la arena más propicia para luchar por esos intereses, ¿no? Entonces, esto le confiere una particularidad, una característica que hace que las ciudades eh, sean o debieran ser contempladas como una prioridad nacional en la política de desarrollo nacional. A lo mejor al ratito discutimos un poco si eso está en ese camino o no tanto, ¿no? Bueno, yo diría que eh, algunas de estas reformas pretenden porque no hemos visto todavía, claro, estos procesos llevan tiempo, y digo pretenden porque veremos con el tiempo si tuvieron los efectos deseados,
pero pretenden contribuir a la regulación y planificación de las zonas metropolitanas. Me voy a referir nada más a esas reformas. Creo que son varias y de diferente naturaleza. En primer lugar, mencionaría los capítulos segundo, tercero y cuarto que establecen las atribuciones de la Federación, de los estados y de los municipios para impulsar y promover, por ejemplo, la creación de institutos metropolitanos de planeación, ¿no? Estas entidades en algunas ciudades han funcionado muy bien y han ayudado a conducir la política urbana, han ayudado a generar información, a que la ciudadanía esté más enterada de los procesos que se están llevando a cabo en cuanto al crecimiento y desarrollo de la ciudad, las obras estratégicas que se requieren, las proyecciones de población, lo que se espera, en fin, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un acierto. Otra cosa que considero que es muy importante tiene que ver con que se busca fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones, así como la capacitación y, ojo, asistencia técnica en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. Muchas veces los municipios carecen por su tamaño, por la reducción o por ¿cómo podríamos decir? Por las limitaciones en cuanto a la conformación de sus equipos técnicos, carecen de esas capacidades. Entonces, la ley prevé la posibilidad de que tanto la federación como los gobiernos estatales puedan auxiliar o pueda haber un intercambio de apoyos para asegurar que haya una suficiente solvencia técnica en este sentido, ¿no? Otra contribución de estas reformas tiene que ver con la integración de una red metropolitana para promover la transferencia de metodologías, buenas prácticas y la profesionalización e intercambio de información. El hecho de que un municipio o una entidad federativa cuente con información actualizada, verificada y validada, ya es un gran paso, ya es algo importante, porque a veces los municipios no saben ni siquiera cuál es la población esperada en, no sé, en un horizonte temporal de 10, 20 o 30 años, ¿no? Entonces no disponen de los datos básicos para establecer sus proyecciones de obra pública, por ejemplo, ¿no? De asignación presupuestal, etcétera. Entonces creo que esto también es un asunto importante. Bueno, además de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, también en el caso de los estados, esta ley sugiere hacer los arreglos legislativos necesarios que permitan contribuir al financiamiento e instrumentación del desarrollo metropolitano. A veces no es suficiente con decir qué hacer, hay que decir cómo hacerlo, porque podemos tener un planteamiento muy bien pensado, muy bien estructurado, pero si no decimos cómo ejecutar cada una de esas acciones, es decir, cómo instrumentarlas, es difícil llevar a la práctica estas cosas, ¿no? Entonces, por un lado está la instrumentación, por otro lado está el financiamiento. Todas las acciones concretas en la ciudad tienen un costo. No necesariamente económico, a veces también tienen costos ambientales, sociales, culturales, patrimoniales, etcétera. Y todo esto se tiene que evaluar, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante la concurrencia no solamente técnica, también política de intereses de los diferentes órdenes de gobierno, pero también de los otros actores, de los demás actores y sectores sociales. La ley también prevé que se deben establecer, que los gobiernos estatales deben establecer y participar en las instancias de coordinación metropolitana, que deben incidir también en la ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, incluyendo las relativas a la movilidad y a la accesibilidad universal, y hace énfasis en el ámbito metropolitano.
Otro aspecto que se podría destacar tiene que ver con la imposición de sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas que están incorporadas tanto en los programas, tanto en la legislación nacional como en los programas estatales y en los municipales. Una ley sin reglamento no tiene aplicación y un reglamento sin uñas y dientes, como dicen los abogados, tiene unos alcances muy limitados. No tiene forma de operar o de obligar a los particulares a cumplir con los supuestos de esa ley. En fin, hay varias aportaciones importantes. Otra aportación importante se refiere a los consejos locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, ¿no? La participación ampliada mediante representantes en estos consejos, creo que puede aglutinar las opiniones, los intereses de los diferentes sectores sociales representados ahí, ¿no? Eh, Otra cuestión importante también es la consideración de las comisiones metropolitanas y de conurbación, ¿no? Cómo estos consejos tienen esa atribución para conformar estos órganos auxiliares. Hay tres órganos auxiliares: los consejos estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, las comisiones metropolitanas, que es en donde yo hago este énfasis, y los consejos municipales de desarrollo urbano. Pero bueno, hablando de lo metropolitano, las comisiones metropolitanas creo que son una herramienta Pero fundamental. ¿estás de acuerdo que estas tres herramientas son convenios? Son Sí, convenios que se tienen que hacer y respetar. Entonces, yo definitivamente cuando hablo de estas tres herramientas que marca la ley, yo los comento como si fueran convenios porque es algo que es sagrado. Se tiene que respetar tanto la parte de los órganos de gobierno o de los tres niveles de gobierno, pero con la comunidad. Entonces, son convenios que tienen que ir desde la comunidad hasta la parte municipal, estatal y federal. Entonces, sí, muchos me dicen, no, pero es que no, la ley no habla de convenios. ¿Cómo no? Todo es un convenio porque es una gobernanza. Todos tienen que estar de acuerdo en que tienen que mejorar el territorio metropolitano. Entonces, son convenios. sí, Y lo voy a seguir diciendo así porque qué bueno que lo comentas, porque yo creo que es importante que sí tomemos en cuenta de que no solo son comisiones, son convenios que se están haciendo entre personas para mejorar el territorio. Entonces, sí es importante pues plantearlo como algo, como un compromiso hasta cierto punto, ¿no? sí, sí, efectivamente estos convenios se fincan en acuerdos previamente alcanzados. Y estos acuerdos, digo, en un mundo ideal, estos acuerdos deberían de conciliar los intereses legítimamente involucrados en el destino de la ciudad o en el destino de las zonas metropolitanas, ¿no? Yo creo que si las cosas se llevaran a cabo como lo estamos comentando ahorita, muchas cuestiones de procedimiento se resolverían, ¿no? Si hubiera si hubiera estos acuerdos previos, eh, pues no habría rebotes en los congresos locales para aprobar tal o cual determinación, en fin, ¿no? Creo que en ese sentido nos falta un poquito. Está señalado en la ley, pero creo que ya en términos operativos nos falta un poco Nos falta trabajo. entenderlo como para qué, por qué lo vamos a hacer y quién va a empezar. Pues tan fácil como va la pirámide de abajo hacia arriba. Yo creo que definitivamente la ley es muy clara. Los convenios empiezan desde la parte de la comisión con los órganos colegiados del territorio, que sí tienen que ser gente que sí sepa lo que están diciendo. Obviamente debe de haber alguna consulta pública con la parte de a pie, con la gente de a pie, pero finalmente los que tienen que trasladar al siguiente nivel son los colegios, son
son los académicos, son la gente que sabe cómo trasladarlo, ¿no? Y no se va a perder en ese intento, al contrario, yo creo que hay un compromiso social fuerte que sí tenemos que tomar en cuenta que nuestras entidades académicas son conciliadoras y saben de nuestras necesidades, saben de las necesidades por eso investigan, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente hay que, como bien lo dijiste hace un rato, hay que seguirlo socializando para que se entienda. O sea, hay que hacer consultas. Lo que ahorita hay que hacer es consultas, 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 después armar programas, programas, programas y después irlo subiendo a los niveles que sean necesarios para que se concreten como políticas públicas. Pero bueno, oye, te voy a hacer una última pregunta. Sí. ¿Cómo consideras en realidad que sea la densidad poblacional en las zonas metropolitanas, pero en realidad, cómo es de que nos ayuda tener más demografía en la parte de desarrollo urbano de una zona metropolitana? O sea, en realidad, ¿es positivo o negativo, según tu parte teórica? Depende de, igual, desde qué palco o balcón veas el espectáculo. Claro, porque si vemos a China entre más población, más crecimiento, ¿no? Más crecimiento en todos los aspectos. Entonces, si vemos a Europa, que empezaron a disminuir los hijos porque ya no era tan rentable, que es a lo mejor a donde vamos nosotros, pero finalmente ellos tienen que aceptar la migración, porque su mano de obra se les está terminando y ellos tienen que seguir produciendo y tienen que seguir en la actividad económica, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dice Alfredo Jalife, que dice que nosotros somos el poder azteca que fuimos a invadir a Estados Unidos, porque nos reproducimos como mexicanos. Entonces, sí. ¿Tú qué opinas de la parte demográfica en México? Yo creo, pensándolo así de bote pronto, es de que definitivamente lo que necesitamos es apoyar el hábitat de la ciudad, apoyar el hábitat de las zonas metropolitanas, darle a la gente todo lo que necesita, pero en definitiva no vas a poder frenar ese imán, ¿no? El frenar la migración hacia las zonas metropolitanas es imposible. Hay que regularlas, hay que beneficiarlas, hacerlas un hábitat más, pues más ad hoc, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Ya. Yo creo que en primera instancia el proceso, ya no le llamo de metropolización, ahora yo le llamaría el proceso de hiperurbanización. Es un proceso irreversible, ya no hay vuelta atrás. No, si nosotros vemos los informes de ONU, veremos cuáles son los escenarios que se esperan para 2050, por ejemplo, ¿no? Veremos también que estas tendencias, estas inercias que nacieron hace décadas y que no se van a detener ni siquiera en un lustro, o sea, no se van a detener, yo creo que están perfectamente marcadas estas inercias de metropolización, de superaglomeración urbana en determinadas regiones del mundo van a continuar así. No sé por cuánto tiempo, pero yo creo que no hay manera de revertirlo y lo mejor es estar consciente de esto y tomar las previsiones necesarias. Creo que en México, comparado con otros países, creo que tenemos niveles de densidad de población aún manejables, ¿no? Eh, Tal vez algunos sectores de la Ciudad de México, por ejemplo, sí, bueno, están muy densamente poblados, pero en realidad nuestras ciudades son un poco dispersas, diría yo. Son ciudades que no están tan compactas como podríamos esperarlo, ¿no? Ahora, también hay que mirar el contexto desde más lejos, ¿no? Hay que alejarnos un poquito del mapa para dejar de mirar el árbol y ver el bosque
su conjunto. Me quedé con algunas cifras de cuando estábamos haciendo algunas cosas en Cedesol. Hasta donde yo recuerdo, la suma del total de la superficie urbana con relación a la superficie total nacional, pues no alcanzaba hace unos 15 años el 1%. Es decir, en nuestro imaginario parece que las ciudades ocupan grandísimas extensiones territoriales, pero cuando lo vemos en el mapa o en mapas regionales, pues vemos que las ciudades en realidad están muy concentradas. De hecho, este mismo documento de delimitación de zonas metropolitanas hace referencia a eso, justamente en relación a este criterio de la densidad poblacional. Se procura que haya un equilibrio en cuanto a la identificación de los municipios centrales y de los municipios exteriores para que cumplan ciertas características en términos de la ocupación territorial, ¿no? Creo que es un aspecto que sí debe seguirse procurando. O sea, creo que eso sí es muy importante. No hemos llegado a límites que pudiéramos decir son inmanejables, son incontrolables. Estamos en un momento en el que todavía se puede establecer esas limitaciones o por lo menos tomar las previsiones para evitar que el fenómeno se haga más complejo. De por sí lo metropolitano es un asunto muy complejo. Entonces creo que estamos en un momento todavía adecuado para tomar esas determinaciones y buscar los mejores caminos para lograr procesos equilibrados de poblamiento o de ocupación del territorio, ¿no? Les decía, si lo vemos, si nos paramos en el centro de la Ciudad de México y miramos hacia la periferia, vemos un escenario que nos asusta, terrible, ¿no? Pero no sé, cuando estamos en el norte, por ejemplo, y hacemos algún recorrido entre una y otra ciudad, vemos miles y miles y miles de hectáreas que están libres de poblamiento. ¿Cuál es el problema? Justamente yo creo que el problema que se tiene que atender son las implicaciones derivadas de esa o de las altas concentraciones demográficas en en locaciones determinadas, ¿no? Ahora, cuando regresamos a ese escenario, a esa escala de una zona metropolitana, por supuesto que ahí vamos a ver un montón de problemas que tienen que ver con no sé si llamarle sobrepoblación, seguridad, movilidad, insuficiencia de infraestructura, tenemos problemas de agua, tenemos altos niveles de contaminación, en fin, el equipamiento urbano en algunos casos no se da abasto porque está, en términos geográficos, está no correctamente distribuido o rebasado, o hay algunas zonas de la ciudad que tienen mayores niveles de cobertura y otras en donde no hay un hospital a media hora, ¿no? Entonces, esas cosas creo que son las que tenemos las que no podemos perder de vista, pero creo que es tan importante ver el fenómeno en su dimensión local como también verlo en su dimensión regional, mesorregional e incluso a nivel del territorio nacional, ¿no? Porque como decíamos hace rato, todo está relacionado. Sobre todo la Ciudad de México está vinculada funcional, económicamente, logísticamente, pues a toda la región, a Centroamérica, a Sudamérica, etcétera. Se ha estado convirtiendo en la Ciudad de México, esta parte de Tepoztlán, Querétaro, en un nodo logístico, yo diría en una región metropolitana, que ese es también otro horizonte que tenemos que avisorar, ¿no? Las mutaciones territoriales que se avecinan. Ojo, ya no estamos produciendo cosas como antes. Muchas fábricas están desapareciendo. Muchos servicios también con la llegada de plataformas, de nuevas modalidades de comerciar, por ejemplo, las cosas están cambiando,
¿no? Y las ciudades, por definición, tendrán que adoptarse a esas nuevas maneras de hacer economía. Entonces, esas cosas también creo que tenemos que contemplarlas. Sí, sí, definitivamente, como los avances tecnológicos antes eran por millones de años, después fueron por miles y ahora son por menos de cientos de años, ¿no? Entonces sí, definitivamente tenemos que, la parte del ser humano, del hábitat, tiene que alinearse a ese avance tecnológico. Qué bueno que lo pones. Fíjate que yo tengo una tesis, que las zonas metropolitanas deben de tener un colchón agrícola. Y ahorita que lo mencionas con Edmundo, yo creo que fue donde inicialmente lo planteó él. Y yo creo que definitivamente cada zona metropolitana debe de tener un colchón agrícola que sustente alimentariamente a la zona metropolitana. Y eso se nos ha perdido completamente del panorama, porque seguimos creyendo que lo que no los, como era el rey azteca, no me acuerdo si era Cuauhtémoc, que traía sus tamemes desde Veracruz cargando su pescado hasta aquí, hasta los confines del lago, ¿no? De Texcoco. Sí. Entonces yo creo que eso ya tiene que cambiar. Es parte de las cosas que sí tenemos que ir analizando y que las autoridades tienen que ir viendo que sí tenemos que tener, cada zona metropolitana tiene que tener su zona de abastecimiento de alimentos, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento, porque sí va a ser difícil. Y bueno, para ir cerrando, mi querido Armando, ya no te agarro más tiempo. ¿Cuál sería tu síntesis que tenemos que hacer en pro de las zonas metropolitanas? Y sobre todo, tú que ya vas a estar ahí, vas a Sí. ser nuestro alimento de todos los días. Hay un montón de cosas por hacer, pero fíjate que me gustaría comentar tres cositas muy, muy importantes relacionadas con lo que acabas de comentar. Primero, decía yo hace un momento que las formas de producir están cambiando mucho. Eh, la zona metropolitana de la Ciudad de México surge gracias a la ampliación de la planta productiva industrial en el norte, en el centro de la ciudad, ¿no? Eso es lo que da origen. Bueno, eso porque eso incrementa la oferta de empleo, atrae a más población y bla, bla, bla. Va desencadenando una serie de cosas, ¿no? Pero estoy pensando en que en un futuro próximo, tal vez todos vamos a tener una impresora 3D y en lugar de que el proveedor nos envíe las cosas empaquetadas, nos va a enviar un código de barras o algo así. Lo vamos a introducir a la impresora y vamos a producir lo que necesitamos en nuestra casa. Tal vez las Y fábricas ahora, van a desaparecer, sí, ¿no? claro. Entonces, no sé, estoy pensando en futuros distópicos, Y en futuros, y el futuro mercado sería tener esa materia prima en tu casa. así es. Entonces, definitivamente sí, va a cambiar completamente, ¿eh? Perdón, ya. Sí, continúa. Es- ¿Estamos preparados para esas nuevas formas económicas, de producción económica? No sé, hay que discutirlo. Se van a ir quedando algunas cositas aquí en el tintero que después nos pueden dar chance de continuar con la plática, con la conversación, ¿no? Hablaste de la naturaleza en la ciudad. Creo que es algo fundamental. Creo que es algo fundamental disponer de una franja o de franjas ecológicas en las periferias de las ciudades. Incluso yo me atrevería a decir que tenemos que reintroducir la naturaleza en la ciudad. Y en este sentido, el espacio público juega un papel fundamental. 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 Las leyes más recientes de SEDATU algunas de las contribuciones más importantes de la SEDATU tienen que ver con la importancia que tenemos que devolverle al espacio público. No se refiere solamente
a conservar el espacio público, a procurarlo para la convivencia, la congregación social, sino habla incluso de acrecentarlo, de incrementar el patrimonio, diría yo, el patrimonio inmobiliario de las ciudades dedicado al espacio público. Si uno va a alguna ciudad europea, como por ejemplo Barcelona, te das cuenta que el espacio público es oro molido para la gente. Y por eso Barcelona tiene esta calidad de ciudad que todos conocemos, ¿no? Porque el espacio público merece la atención o tiene, perdón, la atención que verdaderamente merece, ¿no? Entonces creo que estas cosas sí son muy importantes. Bueno, ya para cerrar, hay muchos asuntos que se tienen que discutir acerca del fenómeno metropolitano. Que por cierto estuviste en España, ¿verdad? Sí, Padrísimo. tenía un poquitísimo. compromiso, tenía un compromiso desde antes de la pandemia, pero se canceló por la pandemia y se fue posponiendo hasta que, bueno, ya pude ir allá a la Politécnica de Barcelona para reunirme con un grupo de colegas investigadores para discutir temas justamente acerca de lo urbano, de la arquitectura y del cuerpo, fíjate, de la mente y del cuerpo en relación con su contexto arquitectónico, con su contexto urbano, con su contexto metropolitano, en fin, cosas bien interesantes, ¿no? Que también abren otras perspectivas de discusión. ¿Cómo no? Pero bueno, para cerrar, Sí, sí. voy a mencionarlo así como balazos, como viñetas. Primero, una cuestión urgente por resolver es la coordinación metropolitana. Si no hay coordinación metropolitana, no hay forma de resolver un asunto que está compartido por todos. El fenómeno metropolitano no reconoce fronteras político-administrativas, simplemente se dispersa territorialmente. Pero para el fenómeno metropolitano, y lo podemos ver, para las personas que cruzan por el metro Pantitlán, la avenida Texcoco, que creo que es el límite entre Distrito Federal y Estado de México, es simplemente eso, es una avenida. No tiene este significado de ser una ciudad de un lado y otra de otro, simplemente es una avenida, pero la gente, las personas concebimos ese espacio como un espacio en términos formales, funcionalmente unificado, ¿no? Entonces, la coordinación metropolitana es fundamental. Las decisiones políticas también son muy importantes. Hace aproximadamente 15 años se trabajó en una iniciativa en el Senado de la República para eh, decretar una ley metropolitana. Se trabajó, se elaboró un borrador, se subió a comisiones, etcétera, etcétera. Pasó todo el proceso legislativo, pero un día antes de presentarse en el Pleno fue echada para atrás. ¿Por qué? Porque hay muchas resistencias para que, derivado de esto, surgiera un nuevo orden de gobierno, que es un gobierno metropolitano, que estaría en términos jerárquicos entre un gobierno estatal y un gobierno municipal. Los presidentes municipales no quieren estar bajo la sombra de otra instancia, de otro orden de gobierno. ¿Ah? Y los gobiernos estatales tampoco quieren que algunas de sus atribuciones se trasladen a ese nuevo orden de gobierno. Entonces, existen muchas resistencias para lograr estos cambios, ¿no? Otro aspecto muy importante tiene que ver con los dineros. ¿Se acuerdan del Fondo Metropolitano? Del extinto Fondo Metropolitano. Bueno, el dinero... Empezó con 10,000 millones de pesos y concluyó con 0 pesos. Concluyó con 0 y si me preguntan cuáles obras emblemáticas importantes fueron financiadas con estos recursos, híjole, me cuesta un poquito de trabajo ubicarlas. Lo que sí sé es que se hizo mucho cabildeo para
gastar en cosas que no tenían nada que ver con lo metropolitano, con cargo a este fondo. Se volvió en un botín el fondo metropolitano. Se volvió incluso, en lugar de ser un elemento que congregara intereses, se volvió la manzana de la discordia, ¿no? Entonces, están estas cosas. Está el costo político también que implica para perdón por la redundancia, para la clase política legislar sobre la materia. No hay mecanismos, por otro lado, no hay mecanismos de coordinación obligatoria, o sea, no hay nada que obligue a la coordinación metropolitana. Tenemos solamente a nivel constitucional, tenemos solamente lo que está redactado en el 122 constitucional, que está relacionado con la Constitución de la Ciudad de México. Pero si revisamos, más allá de eso no hay nada. Por lo tanto, el andamiaje jurídico tampoco ayuda. Entonces, es un asunto que también se tiene que abordar. Revisar y continuar, efectivamente. Y ahora, regresando, ya con esto termino, regresando a lo de los dineros, que es muy, muy importante. Municipios o entidades federativas comparten, muchos en el país comparten una problemática metropolitana y la reconocen y todo, pero nadie quiere invertir en resolver los problemas metropolitanos y menos con cargo a mi cartera, menos con cargo a mis fondos municipales o a mis fondos estatales. Si hay alguien, si hay otra entidad por ahí que financie esas obras, esos proyectos, etcétera, tal vez le entro a la cuestión, pero de otra manera no. O sea, nadie quiere asumir costos. Ese es un problema también que no, todavía no nos cae el 20 de que es un asunto de corresponsabilidad. Es un asunto de corresponsabilidad y nadie va a venir desde una entidad divina a resolvernos este problema, ¿no? Entonces, Claro. creo que hay muchas cosas que hay muchísimos problemas en términos de lo metropolitano, pero muchos van a preguntarse, bueno, parece que hay un escenario muy negativo, catastrofista, etcétera. ¿Es posible resolver esto? Yo diría que sí. Nada más hay que mirar hacia otros lados y podemos ver que hay otros casos, que hay otras experiencias que dan cuenta de que es posible cuando hay interés público, cuando este asunto se monta a la agenda pública y sobre todo a la agenda política y cuando esto detona la voluntad política por hacerlo, ¿no? Por ejemplo, están el caso de los consejos metropolitanos en Francia o el Parlamento Metropolitano en Canadá, que se delimita el área metropolitana, pero los límites al interior de esa área metropolitana se borran. Se borran para que no, para que las autoridades participantes no digan, no, como aquí en el Estado de México y Ciudad de México, es que a mí no me toca, ¿no? Eso le corresponde Claro. a otro gobierno, ¿no? Entonces, todas las autoridades involucradas en esa delimitación territorial de zona metropolitana gobiernan y administran juntas. Sí se puede, necesitamos Claro. encontrar los caminos adecuados, ¿no? Con eso terminaría, Sofi, perdón por el tiempo. Fantástico. Hay lugar a hacer en realidad estas condiciones metropolitanas. Pues felicidades y muy estimando un significativo y la verdad Perdón, Sofi, ya no te estoy escuchando bien, como que se corta un poquito no sé si es mi señal o tu señal de internet. No, están fallando mis audífonos, no sé si ya me escuchas. Sí, perfecto, perfecto. No, fíjate que yo estoy fascinada con la conversación. Ojalá y podamos tener después, posteriormente, algunos avances, a lo mejor el próximo año, no sé, a lo mejor antes,
Pero sí, definitivamente estoy convencida de que vas a hacer un papel impresionante en este tema metropolitano, sobre todo porque tienes muy claro cuál es el principal problema, es la coordinación metropolitana. Ojalá y te dejen, porque finalmente, como bien lo dices, la voluntad política es cuando dejan o no dejan a los académicos entrarle a estos temas. Pero conociéndote, sé que te vas a meter hasta la cocina y ojalá acércate inicialmente a lo mejor a INEGI, al grupo interinstitucional, que bueno, CONAPO ya lo tiene súper desarrollado, SEDATU lo tenía, yo creo que ya se metió mucho al programa este de mejoramiento urbano, que está bien, como bien dijiste hace un rato, la parte pública, la parte del equipamiento comunitario, es fundamental, pero también es fundamental empezar a tener un poquito más de apertura y de coordinación metropolitana. Pues yo te agradezco el tiempo, agradezco también que hayas tenido tantas ideas aquí aportadas y bueno, nos vemos en la próxima si así lo quieres y nos estamos viendo, mi estimadísimo Armando. Sí, Sofi, con mucho gusto. Cuando quieras volvemos a platicar y bueno, pues está ahí abierta la posibilidad de que colaboremos desde otras trincheras, desde otros espacios. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Creo que tenemos que vincularnos entre nosotros, es decir, me refiero fuera del ámbito institucional, un poco fuera del ámbito gubernamental, que es donde ahorita nosotros estamos trabajando y que finalmente creo yo que es desde las plataformas en donde surgen muchas propuestas interesantes que luego se retoman o se instrumentan ya desde el quehacer gubernamental, ¿no? O se llevan incluso, se pueden llevar incluso ya a nivel de una política pública. Creo que es importante que mantengamos el contacto, la relación, que pensemos en hacer cosas juntas y sobre todo que busquemos la manera de socializar estas cosas, de que cada vez más gente se entere de lo que está pasando, porque también necesitamos retroalimentación de las personas, del sentir de los habitantes de la ciudad, de las zonas metropolitanas. Nosotros lo vemos desde nuestro muy particular punto de vista, ¿no? Pero también sería importante escuchar a quienes vivimos, sufrimos, padecemos y gozamos las áreas metropolitanas, con todas sus implicaciones, ¿no? Pues muchas gracias, Sofi. A tus órdenes para cuando gustes, pues volver a... Igualmente, toma este espacio como tuyo y si tienes tesistas, investigadores, juniors que quieran exponer estos problemas, de veras, estamos en la mayor disposición porque sí, hay que socializarlo. Coincido completamente contigo y estamos a la disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, mi querido Armando, y nos estamos oyendo, primero Dios, pronto. Claro que sí, Sofi, perdón, muchísimas gracias por el espacio y bueno, un gustazo volver a verte. Espero que estemos trabajando en estas... Esperemos coincidir en este año en otras. Claro que sí, con mucho gusto. Cuídate mucho, mi estimado Armando. Buena tarde, que estés bien, Sofi. Igualmente, gracias. Bye. Muchas gracias a todos. Esperemos que hayan estado como yo, muy feliz y muy entusiasmada con estos temas. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.